Hola de nuevo, pues comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro samurai colaborador Marcelo Japón. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas. Pues Eri y Daniel, encantado de estar nuevamente con vosotros. Igualmente, Marcelo. ¿Y qué vas a contarnos hoy? Pues hoy vamos a hablar de una persona muy especial, con una vida fascinante, intensa y polifacética. Un auténtico erudito, gran experto en la cultura japonesa tras vivir más de 30 años en Japón, y también uno de los mayores especialistas en las embajadas Tenso y Keicho, ¿no? Se trata del profesor Ángel Ferrer y Casals. Esto es impresionante, Marcelo. Tengo ganas ya de conocer a este profesor. Sí, Marcelo. Cuéntanos un poco esa vida fascinante del profesor Ferrer. Pues comencemos. El profesor Ferrer nació en 1932 en Vic, donde tras estudiar con los claretianos se doctoró en filosofía y luego fue a estudiar periodismo en Madrid y orientalismo en Roma. De manera que ya solo con 28 años ya era un hombre con inquietudes religiosas, muy culto y con una gran formación, ¿no? Y con mucho interés por las culturas orientales. Una combinación muy particular que le llevó a tomar una decisión crucial en su vida, en el año 1960. Pues vaya currículum tiene, ¿eh? Y tan joven además, ¿eh? Y dime, ¿cuál fue esa decisión tan importante? Pues que en 1960 decide ir a vivir a Japón, donde es misionero católico durante 10 años y rector de varias parroquias. Y también estudia lengua y cultura japonesa en la Escuela Internacional de Roppongi, en el centro de Tokio. Una década que además aprovecha para empezar a estudiar en profundidad la presencia de Japón de los misioneros jesuitas y franciscanos de los siglos XVI y principios del XVII, que llegaron a convertir al catolicismo a 750.000 japoneses. Toma ya. Muy interesante, Marcelo, pero 750.000 japoneses se hicieron católicos hace 4 siglos. Pues la verdad es que no lo sabía. Sabía algo, pero no tantos japoneses. Impresionantes, ¿eh? ¿Y qué hizo el profesor Ferrer después de esa década como misionero y estudiando? Pues en 1973 comienza a dar clases de lenguas clásicas y literatura hispánica en la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto. Una prestigiosa universidad en la que fue profesor durante 30 años y de la cual es catedrático emérito. No veas, dando 30 años clases en Kioto, sí, impresionante, sí, y mucho japonés hay que saber, ¿eh? Hombre, exacto. Madre mía. Pues sí, Daniel, pero como te he dicho, el profesor Ferrer es un hombre fascinante y polifacético, y durante esos 30 años hizo muchas cosas más, ¿eh? Muchas cosas más. Muchas cosas. Bueno, la verdad es que la vida del profesor Ferrer es increíble. Explícanos, ¿qué más hizo, Marcelo? Pues durante su vida en Japón, el profesor Ferrer también fue un eminente conferenciante en prestigiosas universidades de Tokio, de Nagoya, Osaka. Trabajó como traductor e intérprete también para famosas empresas japonesas como Toyota, Seiko, Mitsubishi, Panasonic. Escribió varios libros y se convirtió en un gran especialista en las embajadas Tenso y Keicho que visitaron España, ¿no? Y Montserrat hace más de 4 siglos. Apasionante, pues cuántas cosas, ¿eh? Y qué importante, qué cosa más importante, ¿no? Lo que has hecho. Pues sí, desde luego. Es que yo me he quedado. Eso es imposible. Para hacer yo eso necesito 4 vidas. No, es verdad. Dime, ¿hizo algo más en Japón, Marcelo? Pues sí, Daniel. Además, junto a su esposa, la profesora Ana Sabaté, se convirtió en un experto en el ikebana o arte floral japonés. Y también en un especialista en poemas haiku. Una gran labor en pro de la cultura japonesa y su relación con España, que fue reconocida en el año 2003 por Su Majestad el Emperador del Japón con la Orden del Sol Naciente con rayos dorados y roseta. Un gran reconocimiento antes de volver a su querida Cataluña tras muchos años en Japón. Qué impresionante, Marcelo, ¿eh? Muy bien. Sí, qué vida más interesante y apasionante. Pero por cierto, ya de vuelta en España, ¿se retiró o continuó trabajando? Pues aunque reduciendo un poco el ritmo de trabajo, ha continuado haciendo muchas cosas. Conferencias, libros, enseñanza de ikebana, talleres de poesía japonesa y haikus. Y además en el año 2009
comenzó a dirigir una ofrenda anual en Montserrat junto con Francisco Rollo, ¿no? Sí. En recuerdo a la visita de las embajadas Tenso a dicho monasterio hace más de cuatro siglos. ¿Y en qué consiste esta oferta, Marcelo? Ofrenda. Ofrenda anual esa, digo. Muy buena Me lío. pregunta, Daniel. Y si te parece, se lo podemos preguntar al profesor Ferrer, a quien tenemos hoy en directo en Yapofan. Ah, muy bien, fantástico. Pues qué bien. Tengo muchas ganas de conocer a profesor Sí, Ferrer. así lo saludamos y felicitarlo por esa vida tan fascinante, profesor. Sí, así, Pues sí. Madre mía, Pues muy buenas, profesor Ferrer. Konnichiwa, Marcelo San. Konnichiwa. Konnichiwa. Muy contento de poder hablar con ustedes. Igualmente. Un honor para nosotros, ¿eh? Un gran honor. Bienvenido a Yapofan, profesor Ferrer. Pues estoy a disposición. Bueno, profesor Ferrer, para empezar, usted llegó a Japón en los años 60. ¿Cómo era ese país entonces? ¿Ha cambiado mucho respecto al Japón actual? Pues mire usted, cuando llegué yo, 15 años después de la guerra, Japón estaba, a mi parecer, según la vida de la gente, su vestido, las casas en donde vivían, peor que la España del año 60, de los tiempos de Franco. Wow. O sea, me dio esa impresión de que estaban en un nivel de pobreza bastante inferior a la nuestra. Pero al mismo tiempo se veía aquel entusiasmo de todos, niños, mayores, en las empresas, en el hogar de cada uno, aquel ansia de mejorarse, que eso realmente llamaba muchísimo la atención. Entonces, en ese momento me hice cargo de que el pueblo japonés es un pueblo unido, un pueblo eficiente, un pueblo con enormes cualidades y en donde da gusto vivir por la facilidad con que te admiten, con la sencillez y con su riquísima historia, que poco a poco los dos años y medio primeros que estuve en Japón, que era en Tokio, era únicamente para estudiar la lengua, la cultura y el modo de ser de los japoneses. Interesante. De forma que yo me quedé muy satisfecho ya apenas llegar, aunque estaba muy dolorido de cómo había dejado la guerra del Pacífico aquel país y lo muchísimo que sufrieron. Qué interesante, profesor, interesantísimo, ¿eh? Y cuando llega allí y es misionero durante 10 años, ¿cómo recuerda la respuesta de los japoneses al catolicismo, ¿no? ¿Fue similar a la gran receptividad del pueblo japonés cuando llegaron los jesuitas en el siglo XVI? No, muy diferente. Un poco mejor. Diferente. Han pasado muchísimos siglos. Sí. Y desde el día que puse los pies en Japón hasta este momento, que lo he ido siguiendo, he tenido hijos que han nacido allí, me he hecho yo tan japonés, creo que soy algo más japonés que español. Imagínate. Ajá. De forma que el catolicismo, yo fui como misionero, aunque después me dediqué yo a mis actividades particulares. El plan de las religiones en Japón es absolutamente libre, pero no han subido del 3% de toda la población. O sea que los cristianos, incluidos los protestantes, seremos algo más de la mitad de 1 millón. Sí, poquito, claro. Si solamente la gran ciudad de Tokio ya son 30 millones, quiere decir que Imagínate. somos muy poquita cosa. Ahora sí, somos muy respetados. El cristianismo en Japón se hace ver mucho. Primero de todo porque en la universidad donde tuve la oportunidad de estudiar japonés y dar algunas clases de español, tenían el escritor Shusaku Endo, que es el de Silence, el silencio, de la película de Scorsese, que entonces estaba en la misma universidad en donde yo estudiaba. O sea que en Japón él era cristiano, Shusaku Endo era cristiano, y conocía muy bien toda esa historia de las persecuciones y tal. Pero no, en cuanto al número de cristianos,
no ha subido absolutamente nada. Pongamos que son de los 400 a los 500.000 y para de contar. Bueno, pero se llevan bien allí. Antes son enormemente respetados. Claro, hay respeto, está bien. Pues muy bien, profesor Ferrer. ¿Y cómo recuerda su vida en Japón cuando era profesor en Kioto? ¿Y qué valores de los japoneses le gustaron e impresionaron más? Bueno, pues los 30 años que compartí en la Universidad de Estudios Extranjeros con mi caro compañero, no hace mucho deceso, el doctor Antonio Cabezas García, que como había estado tantos años con los jesuitas y había llegado muy tierno, a los 17 años llegó a Japón, había estudiado filosofía y teología en japonés. Difícil, ¿eh? De ¿En forma japonés? que dominaba los ideogramas japoneses mucho mejor que el conjunto de dos alumnos, que a veces lo había visto peleándose con ellos. No, que eso se escribe así. Goyu Furikai Tekure. Tenía un carácter tan amable como, sí, ¿no? como pendenciero, ¿no? Era un gran pozo de ciencia, y aquí ha salido su nombre, y aquí lo tengo en mano. Está El siglo ibérico de Japón. Un libro de 600 páginas, de casi un folio de tamaño, que afortunadamente ha vuelto a reimprimir la Universidad de Valladolid, que es en donde se publicó, guiado por un compañero suyo que había sido jesuita, que ya es fallecido, ¿no? Muy apreciado en la Universidad de Valladolid. De forma que compartí con él 27 años esta universidad. Pero al mismo tiempo nosotros visitábamos otras universidades, como por ejemplo era la Doshisha, que es la primera universidad privada que se abrió en Japón después de que se abrieron las fronteras del país. Era de origen protestante, como todavía es ahora, y es respetadísima universidad por haber sido la primera de estilo occidental en Japón. Ahí tanto Antonio Cabezas como yo también estuvimos unos 15 años enseñando. Muy bien. Qué fascinante, ¿eh? Es más japonés que ninguno. Sí, Perfecto, profesor. Sí, sí. Y ahora nos podría hablar un poco sobre su pasión junto a su esposa por el ikebana. Bien, Japón tiene, como saben ustedes muy bien, una cantidad de arte diferente al nuestro, como es por ejemplo el bonsai. Sí. Tengo muchos contactos con el mundo del bonsai. El ikebana, que es la delicadeza de las flores, poquitas pero muy bien puestas, que van junto con las estaciones avisando a la gente, no te olvides de que el verano todavía está por llegar. Les conecta con la naturaleza, porque la filosofía y la religión de Japón se puede concentrar en un solo ideograma, que es el ki. Ki. Es como la cruz de los cristianos. Ki representa la naturaleza. Y cuando el premio Nobel de Literatura estuvo aquí en España a presentar una de sus obras, y uno de los que estábamos en esa reunión decía que había un muchacho que había hecho un máster en Japón, que no había visto gente más materialista que los japoneses. Yo me puse nervioso y cuando llegó mi turno yo le dije, respetando la opinión de todo el mundo, no he entrado jamás en un hogar japonés, que han sido muchos, que no tuvieran un pequeño shinto en la entrada, un templo shintoísta pequeño a la parte derecha de la entrada, y en el fondo de la casa el Butsudan, que es el altar budista en donde colocan la tablilla de los difuntos, ¿no? O sea que todas las familias japonesas son equilibradamente budistas y sintoístas. Lo saben unir todo muy bien. O sea, el pueblo japonés, según los entendidos, son los que desde muy antiguo han manifestado como grupo un espíritu religioso. ¿Por qué? Hay enormes testimonios que lo dicen.
Cuando ellos ven una piedra muy grande y muy que se resalta en mitad del paisaje, le ponen unos adornos de papeles blancos y unas cadenas de paja de arroz, muy artístico. Para decir, ahí hay un espíritu. Ellos descubrieron el ki, el espíritu de la naturaleza. Claro. Y eso lo siguen teniendo aún ahora. Lo siguen teniendo. Si uno convive con ellos y lo llega a ver, ¿no? Sí. Esa cualidad no la he visto yo en el Brasil, en donde he vivido un año, en Estados Unidos, en donde he entrado y salido en varias ocasiones, y diríamos otra cosa el tradicional cristianismo de España, que no se ha movido desde los tiempos de los apóstoles, ¿no? Desde luego. En cambio, Japón ha tenido todos esos altibajos, la época cristiana, en que hubo esas luchas fratricidas, ¿no? Tienen un espíritu muy religioso. Muy interesante. Para finalizar, 2 preguntas más, profesor Ferrer. La primera, ¿cuál fue el impacto en Japón del descubrimiento para muchos japoneses en los años 80 de la embajada Keicho de Hasekura, ¿no? Yo sé que el escritor Sosaku Endo también fue un proclive a desenmascarar toda esta historia, ¿no? En su momento, ¿eh? Pues mira, ha dado usted en el clavo. Precisamente cuando ya me faltaban pocos años antes de los Olímpicos de Barcelona, sí. Yo estuve los últimos 20 años de la universidad responsable del curso de máster. Es decir, estudiantes que habían estado 6 años consecutivos en la universidad, antes de llegar al doctorado, tenían que hacer un máster. Y una de las últimas tesis de máster que yo dirigí fue la actual doctora Urara Hirai, una exalumna mía que ahora es galardonada por sus tradiciones de García Lorca, del español al japonés, cosa que es enormemente difícil. Muy difícil. Y lo digo porque en la Universidad Oshisha que he mencionado antes, tuve un curso sobre García Lorca. Y era difícil de traducir, tanto por las finuras poéticas como con la familia de... ¿Cómo llaman esa? La familia es andaluza, ¿no? Que tiene un lenguaje muy del pueblo, que es muy sucio. Y del sucio. lenguaje sucio, Claro. de la Casa de Alba a la poesía Claro. refinadísima, es un personaje dificilísimo de traducir al japonés, de traducirlo de forma que los japoneses lo admitan. Pues esa doctora, actual doctora de la Universidad de Granada, hizo la tesis sobre el primer viaje, que es la misión Teisho. A diferencia de la Kensho que vino después. Vale. Pues hizo la tesis, y como yo letra por letra le iba guiando y mirando, soy catalán, y en el despacho mío de la universidad, entre otros muchos libros, tenía un tomacho que es la historia de Montserrat, del que fue abad y el que, en fin, que fue cardenal en Roma, historiador del monasterio. Entonces yo seguía que el texto que ella seguía era de un jesuita portugués, que no tenía el conocimiento así detallado de lo que es Montserrat. Yo, con la historia de Montserrat en mano, digo, perdón, no, cuando llegaron allí no salió el padre abad, porque el padre abad estaba haciendo penitencia en una de las ermitas hasta que murió. Y es que había muchos líos entre los monjes, y el que había hecho con más de 300.000 maravedises lo que costaba, lo que es las paredes del actual templo de Montserrat, vio que los monjes estaban peleando y qué tal, y se fue de pena a morir en una de las 21 ermitas que había en el monte de Montserrat. Dijo, aquí os quedáis, ¿no? Y me voy. Claro. Sí, entonces ellos entraron, le recibieron muy bien, les dieron regalos y tal, pero el abad no estaba. Entonces yo le iba corrigiendo. Y entonces cuando yo ya volví, era el año 92, un año antes de los Olímpicos. Sí, no, y un año después de los Olímpicos me jubilé y volví a España. Y entonces dije, esa es la hora.
ahora tengo yo que recordar lo que pasó en Montserrat. Y buscando las informaciones y tal, supimos de las dos embajadas. En la misión Tenshó Sí. de los jesuitas, que hicieron ellos por su cuenta, y la embajada Kencho, que ya fue cuando llegaron a Corea del Río, Sí. la nave de Hasekura Tsunaga. Sí, señor. Muy bien. Perfecto. Y finalmente, profesor Ferrer, ¿nos puede explicar un poco la ofrenda anual que realizan en Montserrat y su conexión con la embajada Tenshó y San Ignacio de Loyola, ¿no? Que también es una fascinante historia? Eso ¿no? es, el año 22 dice el Santo Padre que va a asistir como Bien. pontífice y además como único miembro de la Compañía de Jesús que ha llegado al cargo pontifical. Asistirá en Montserrat al 500 aniversario de la llegada de San Ignacio de Loyola al monasterio, en donde ofreció su espada a la Virgen Morena. Ajá. Entonces nosotros hemos ido preparando esos últimos 10 años, Sí. yendo, unas veces era en mayo, otras veces era en otro mes, en la misa conventual, recordando la llegada al monasterio de la primera misión Tenshó, cuando uno de sus 4 componentes, a la vuelta de Japón, se hizo misionero a la escondida. Eran jóvenes de 17 o 18 años, y uno de ellos a los 63 se había hecho jesuita oculto y había hecho ministerio hasta que lo martirizaron, y ahora es beato. Y después en la embajada Kencho acompañaba el español andaluz Luis Sotelo, Sí. franciscano, que a la vuelta a Japón de la embajada Kencho fue martirizado y Sí. murió a fuego lento. Sí, sí, sí. Y ahora es el beato Luis Sotelo. Y como los dos pasaron por Montserrat, nosotros ofrecemos una Sí, una ofrenda anual. Hinomaru con claveles y la bandera de Cataluña. Ofrecemos en el ofertorio junto con un montón de documentos que poco a poco van saliendo. Entre ellos la historia de un doctor italiano que acompañó a Hasekura Tsunenaga al monasterio de Montserrat. Sí. Ahora se ha publicado, no sé en qué editorial, porque no se anuncia en la... Pero tengo un ejemplar, ahora estoy aquí en San Boi de Llobregat y tengo Sí. una en el monte donde tengo un ejemplar. Sí, sí. Habla usted del doctor Amati, Lo ¿eh? tengo reservado para regalártelo. Muy la bien. edición del Dottore. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, profesor, la verdad es que nos pasaríamos una hora hablando con usted, una hora en cada programa, ¿eh? Pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por su presencia en Yapofan. Ha sido un verdadero placer y un honor escucharle. Y esperamos que a la audiencia les haya encantado también como a nosotros, ¿eh? Muy interesante y gracias, profesor Ferrer, muy interesante. Yo les despediría con un haiku, que es a lo que me dedico por un alumno que tuve y que murió en error de santidad. Ajá. Y un ikebana de mi señora, que la llevé a Kioto para graduarse después de 12 años de estudio en el arte del ikebana. De forma que ella cuida del ikebana y yo cuido del haiku. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Pues bueno, Marcelo, el programa de hoy se acaba y solo me queda, en este caso, despedirme de ti. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pues muchas gracias a vosotros y como siempre un saludo samurái para todos. Saludos, samurái. samurái.